Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio, ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Elena Godínez y la invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Hoy nos adentraremos en una emblemática institución de la cultura cubana y de nuestro continente, Casa de las Américas, que cumple este abril 67 años de fundada y que acoge esta semana el programa de la edición 66 de su prestigioso premio literario. También visitaremos CMBF, Radio Musical Nacional, con más de 75 años de presencia sostenida en nuestro espectro radiofónico. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Siga hasta el final. Siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana, aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. El triunfo de la Revolución cubana constituyó un hito en la región y varias naciones latinoamericanas renegaron de los cambios del naciente gobierno. El líder histórico Fidel Castro Ruz y la heroína del Moncada y de Santa María, con el genio creativo que los caracterizaba, vislumbraron la importancia de la cultura en el restablecimiento de relaciones internacionales. Es entonces cuando se crea una institución que difundiera, investigara y premiara la obra de los artistas de la región y que simultáneamente los promoviera en Cuba. La Casa de las Américas surge el 28 de abril de 1959, convirtiéndose en trampolín para impulsar los rasgos culturales cubanos hacia todos los rincones de la América toda. La música sana el alma y si viene de la radio te inspira a seguir escuchando su hermosura y calidez. Mucho más se abraza el talento y la creación de CMBF, Radio Musical Nacional. Desde 14 años trabajo las manualidades desde el yarey hasta las agujas, pero a medida que pasa el tiempo y la vida uno se va perfeccionando, va estudiando. Con el proyecto nos hemos tenido que perfeccionar. Además he aprendido mucho a socializarme con las compañeras, hemos aprendido diferentes técnicas, lo que yo sabía, porque los estudié en la academia, se las imparto a las demás mujeres. El reconocido artista de la plástica Moisés Finalé destaca por formar parte de la generación del boom de los 80. Su obra en particular resalta por tratar temas sociales y de interés propio basados en el pensamiento del ser. Casa de las Américas, una utopía realizada en aras de la unidad y la difusión de la cultura de este continente. Cuenta ya con una historia que este 28 de abril llegará a 67 años. Alrededor de ella se han reunido desde sus momentos fundacionales sobresalientes intelectuales, hombres de letras y artistas latinoamericanos. Esta prestigiosa institución cultural, a más de 6 décadas de fundada, continúa su rica historia a favor del árbol de la creación común de la América nuestra. La Casa de Todos sigue siendo punto de encuentro de una identidad originalmente latinoamericana y caribeña que tendrá otras jornadas especiales. Esta semana con la edición 66 del premio literario, el más antiguo de su tipo en el continente, cuyos ganadores se darán a conocer este viernes 24 de abril. El triunfo de la Revolución cubana constituyó un hito en la región y varias naciones latinoamericanas renegaron de los cambios del naciente gobierno. El líder histórico Fidel Castro Ruz y la heroína del Moncada y de Santa María, con el genio creativo que los caracterizaba, vislumbraron la importancia de la cultura en el restablecimiento de relaciones internacionales. Es entonces cuando se crea una institución que difundiera, investigara y premiara la obra de los artistas de la región y que simultáneamente los promoviera en Cuba.
La Casa de las Américas surge el 28 de abril de 1959, convirtiéndose en trampolín para impulsar los rasgos culturales cubanos hacia todos los rincones de la América toda. Se crea la casa con las áreas tradicionales, inicialmente con las áreas tradicionales de las artes y las letras, es decir, una dirección que se dedicó a la investigación literaria, una dirección de música, una dirección de teatro y una dirección de artes plásticas. Al frente de cada una de esas áreas estuvieron en su fundación grandes personalidades de la cultura cubana, pero también de la cultura latinoamericana y caribeña, porque fue algo que de alguna manera Aide también en esa inteligencia, en esa intuición que la caracterizó, tuvo muy presente. A ella le gustaba decir que los verdaderos trabajadores de la casa no éramos nosotros, sino esos artistas e intelectuales de la América toda que llegaban a la casa y nos susurraban al oído grandes sueños para cumplir. Entre esas personalidades se encuentran el poeta uruguayo Mario Benedetti, Manuel Galich y Roberto Fernández Retamar, quienes imprimieron a la casa un sello particular y renovador, convirtiéndola en un espacio de encuentro y diálogo. Las áreas comenzaron a tener prominencia gracias a los grandes eventos. Uno de ellos es el premio literario Casa de las Américas, primer gran hecho cultural de la institución y que hoy es el de más larga data de su tipo en el continente. Cuando uno se pone a ver esa historia, puede imaginar un poco lo que ha sido la institución, de ser un premio que en principio se dirigía a autores de habla latinoamericanos, de lengua española y en los géneros más tradicionales, novela, cuento, teatro, ensayo, de repente fue creciendo y creciendo y creciendo y hoy incluye muchas lenguas, por lo pronto las lenguas del Caribe, inglés, francés, creol, la literatura brasileña, en otras ocasiones lenguas indígenas, incluso, o sea, ha ido creciendo y ha ido creciendo también en géneros, ha roto los cánones. Entonces el premio, como la casa misma, sigue siendo fiel, es el más antiguo, siempre decimos de su tipo en el continente, sigue siendo fiel a aquel premio inicial y al mismo tiempo sobre la marcha se ha ido modificando y ha ido incorporando el mundo y la nueva manera que nosotros tenemos también de ver ese mundo. La Casa de las Américas ha protagonizado actividades de promoción, conciertos, concursos, exhibiciones, festivales y seminarios. Mantiene su espíritu de confraternización, donde todas las culturas se dan las manos y continúa tejiendo redes en función de que la cultura de Cuba sigue existiendo para el mundo. Tiene muchos retos, tiene mucho que hacer, mucho que seguir aportando y mucho que seguir intentando mirar hacia esa América toda con nuevas lupas, bajo las nuevas circunstancias. Cumplir un aniversario es un excelente pretexto para pensar un poco cuál ha sido el trabajo de la Casa de las Américas y cuál es el sentido mismo de ese trabajo. Y es difícil precisar, hay muchas razones por las que una institución puede durar tanto tiempo y seguir siendo efectiva más de 6 décadas después. Pero creo que lo que caracteriza a la casa fundamentalmente es, por una parte, ser fiel a la casa de los inicios. La casa en esencia sigue siendo la misma del 59 y del 60 y al mismo tiempo tan distinta. Desde La Habana, Cintia Ibatao para Vitrales. CMBF, Radio Musical Nacional, con más de 75 años de fundada, se ha mantenido fiel a la difusión de las mejores obras clásicas del repertorio universal y de nuestro pentagrama en sus diversos géneros, así como a la promoción de lo más valioso de nuestra cultura. La música sana el alma, y si viene de la radio te inspira a seguir escuchando su hermosura y calidez. Mucho más se abraza el talento y la creación de CMBF Radio Musical Nacional, que hoy evoluciona pero no pierde sus esencias al compartir música y esperanza para todas las generaciones. Mis inicios están marcados por, a punto de concluir mi carrera de historia, pues me parece que acercarme a CMF fue lo más importante porque ya me gustaba la música que transmitía CMF, o sea, la que se llama genéricamente música clásica, pero que comprende diferentes periodos de la música de todos los tiempos. Y entonces, bueno, pues me acerqué a CMF y había una plaza de catalogador de música en la fonoteca y opté por la plaza
y pues me dieron la plaza y ahí comencé a trabajar en la fonoteca CMBF. Desde su vocación cultural, CMBF lleva al público la música de concierto cubana e internacional, pero también el ballet, el cine, el teatro, las artes plásticas, la literatura, a través de una programación variada que incluye espacios de análisis y cultura general. CMBF comienza un 25 de abril de 1948. O sea, el 25 de abril de 1948. Un hombre con muchos sueños, con un gusto enorme por la música clásica, que es Orlando Martínez, con sus discos, con su tocadiscos, se acercó y fundó la estación. Ese primer día o esa primera transmisión solo tuvo 2 horas de transmisión y se originó en el edificio de CMQ, que ahora es el organismo, o sea, donde radica el ICRT, donde están los pisos de Radio Reloj, Taíno y aparte de los estudios de televisión. En ese estudio de Radio Reloj, donde un día, un 13 de marzo, José Antonio Echevarría dio su alegato por los micrófonos de Radio Reloj, en ese mismo estudio comenzó CMBF el 25 de abril de 1948. La música que se transmitió ese día fue una ópera de Puccini que se llama La Bohème, algunas obras de Lecuona interpretadas por el propio Lecuona y otras obras de Chopin para piano. Desde 1948 hasta acá han pasado tantas cosas en esta emisora y tantos cambios y ha tenido tanta progresión en busca del arte para acercarlo a la estación de radio, que ya no solamente es la música clásica la que integra la estación, sino que hay múltiples espacios que hablan de artes plásticas, de cine, de teatro, de literatura, de ballet. O sea que la emisora, en ese salto de 75 años, ha ido incorporando a su parrilla, a su programación, todo lo que tiene que ver con la cultura cubana y más allá de las fronteras de la cultura cubana universal. Me he sentido privilegiado al entrar en un equipo de trabajo donde existen grandes profesionales que han dejado en mí una huella y que me han preparado desde que entré para llegar a ser lo que hoy soy, que tengo la posibilidad de hacer varios programas, no solamente como locutor, sino también como escritor. CMBF se sigue renovando, no solamente en su programación, sino que se ha distinguido por ser una gestora cultural de proyectos culturales y que se llevan a las principales salas de conciertos de la capital y que ya esas principales salas esperan por los proyectos que se gestan en CMBF. Con el paso de los años, CMBF Radio Musical Nacional se ha convertido en una emisora moderna que busca las esencias de la música clásica en el país y en el panorama internacional y muestra locutores con capacidad de enamorar con sus voces y permitir a los oyentes el disfrute de un espacio agradable e instructivo. Pues la mayor satisfacción es la entrega, el reconocimiento del público y las ganas de hacer por el arte y la cultura cubanas desde esta gran familia. CMBF Radio Musical Nacional. Desde La Habana, Elena Godínez Dalmau para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerda que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico o perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Sábado del Libro. La editorial Cuba Literaria presentará el título La sombra del pájaro, de la escritora Damaris Calderón. 25 de abril, en la calle de Madera del Centro Histórico de La Habana. Sábado del Libro.
La rumba es mucho más que un género musical y danzario. Constituye una auténtica cultura con una riqueza que desborda los límites de lo estrictamente artístico para alcanzar la vida cotidiana, los modos de expresión y la sensibilidad de un pueblo. Transversaliza distintas manifestaciones, desde la música y la danza hasta la plástica y la literatura, y se establece como un elemento identitario esencial. Puede decirse incluso que es una actitud y también una aptitud ante la vida, donde confluyen la alegría, la resistencia y la comunidad. Aunque en determinados momentos algunos la asociaron con la marginalidad, lo cierto es que la rumba fue siempre voz de resistencia de los sectores populares, una manera de estilizar rutinas diarias y de sublimar tensiones sociales. La percusión, el canto y el baile se convirtieron en espacios de distensión, de afirmación, de creatividad, donde los participantes podían expresarse libremente. La rumba fue en ese sentido refugio y expresión de dignidad para comunidades que encontraron en ella un lenguaje propio. Su enorme valor cultural y antropológico ha merecido reconocimientos trascendentes, como la declaración por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Este hecho confirma que no se trata solo de una manifestación artística local, sino de un aporte de alcance universal, capaz de dialogar con las culturas del mundo y demostrar la singularidad de la isla. Cada toque, cada canto y cada movimiento revelan una memoria colectiva que se reinventa y que conecta con el presente. Los orígenes de la rumba hay que buscarlos en los festejos y ceremonias de los esclavos africanos, quienes trajeron consigo ritmos, instrumentos y cosmovisiones que encontraron terreno fértil en Cuba. Pero pronto la rumba trascendió ese ámbito y devino patrimonio común, parte del acervo de toda una nación. Hoy resulta imposible comprender el sistema simbólico ni el entramado formal de la cultura cubana sin atender a la rumba, que sigue viva, vital, reinventándose y afirmándose como una de las expresiones más auténticas del espíritu nacional. Nos vemos en próximos enfoques. Hola, ¿qué tal? Soy Liván Espinosa, soy periodista y locutor de la provincia de Holguín. Desde pequeño sentí inclinación por este mundo de la locución y también del audiovisual, que es por el que entro a la Asociación Hermanos Saiz. Me acerqué a la emisora provincial Radio Angulo y al canal Telecristal, donde realicé algunos programas desde pequeño, programas de la parrilla habitual que hasta el día de hoy se mantienen. Ya entrando a la universidad, la carrera de periodismo, la cual anhelé y pude regresar y entrar hacia ella. Después de esto, ingresé a la Asociación Hermanos Saiz a partir de realizar diversas obras como radiodocumentales, reportajes con un matiz y un corte cultural. Tienes un sueño. Nosotros un camino. Creación. El impulso. Abrazamos lo mismo. Asociación Hermanos Saiz. Los holguineros todos conocemos las Romerías de Mayo, el evento más importante, el Festival Mundial de Juventudes Artísticas que tiene la Asociación de Vanguardia del Arte Joven. De ahí pude adentrarme mucho antes de entrar a la Asociación Hermanos Saiz y poder realizar el evento Memoria Nuestra como parte de su comité organizador que estuvimos dedicando a las industrias culturales en favor del arte joven. Me permitió concursar en eventos de ella a nivel de país, como fue el coloquio de periodismo cultural y también el evento de periodismo Rubén Martínez Villena. Me apasiona lo que hago porque me permite contar historias de vidas y humanizar las realidades de nuestros artistas y de las historias culturales que se desarrollan tanto en el territorio como a nivel de país. Ya estamos de regreso y esto es Vitrales.
En Trinidad, una de las villas fundacionales de Cuba, cuyo centro histórico y su Valle de los Ingenios forman parte de los sitios declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, existe una gran tradición artesanal, en particular en manifestaciones como el tejido, la cerámica y la cestería. Allí, el proyecto Entre Hilos, Alas y Pinceles entrecruza la obra del artista visual Judith Vidal con las creaciones de un grupo de artesanas artistas de esa ciudad colonial, con más de 500 años de historia, situada en el centro sur de la isla. De sus trabajos más recientes, detalles en el siguiente reporte. Su labor como artista y ejemplo para las mujeres espirituanas es hoy reconocida en el panorama nacional e internacional por su entrega como creadora, maestra, emprendedora, que apuesta por defender las tradiciones de esta isla. Es un proyecto que surge en el 2014, en el 500 aniversario de la ciudad de Trinidad, cuando los artistas fuimos convocados para realizar una obra que en ella misma se encerrara toda la identidad trinitaria. Y realicé un gran aro de bordar de 2 metros por 1,50 y este aro de bordar pues tenía un paisaje trinitario con el punto de la Trinitaria, que es oriundo de acá, y bueno, dije, bueno, pues este es el camino. Convoqué a un grupo de artesanas artistas de la misma ciudad que me siguen hasta los días de hoy, muchas de ellas, otros se ha renovado también, hay que decir que el proyecto se ha renovado y se renueva constantemente, y pues cuenta con 20 artesanas artistas de nuestra ciudad para legitimar a través de las artes visuales todo este trabajo, este legado cultural e histórico que ellas atesoran con las manualidades de nuestra ciudad. El acompañamiento de Artex a la obra de Judith Vidal ha sido una fortaleza que hoy le permite poseer, por Ediciones Cubanas, un libro titulado Siguiendo el hilo del tiempo, donde muestra su trabajo como artista de la plástica y cómo las integrantes del proyecto se vinculan a ellas. Yo soy una de las últimas que llegó a este proyecto. Me siento feliz de estar en este proyecto. Desde que empecé en él, mi vida ha cambiado porque yo desde muy joven trabajaba en mi casa, pero desde el anonimato. Desde 14 años trabajo las manualidades desde el yarey hasta las agujas. Pero a medida que pasa el tiempo y la vida, uno se va perfeccionando, va estudiando. Con el proyecto nos hemos tenido que perfeccionar. Además, he aprendido mucho a socializarme con las compañeras, hemos aprendido diferentes técnicas, lo que yo sabía, porque los estudié en la academia, se las imparto a las demás mujeres. Pienso que es una responsabilidad mantener viva esta tradición, insertándola en las artes visuales, que es un valor agregado que se le hace a este trabajo, a esta tradición del hilo de la aguja en la ciudad. Tradición, cultura y vocación por el magisterio le acompañan en esta dicha de ser trinitaria de corazón y de ayudar con su arte al bienestar de otras mujeres creadoras. Moisés Finalé, una de las más importantes figuras del llamado boom de los 80 en las artes visuales cubanas, ha afirmado que para él pintar es vivir. Y un equipo de vitrales dialogó con este reconocido creador sobre su amor por la pintura y sus propuestas expositivas. El reconocido artista de la plástica Moisés Finalé destaca por formar parte de la generación del boom de los 80. Su obra en particular resalta por tratar temas sociales y de interés propio basados en el pensamiento del ser. Estoy haciendo una obra que requiere muchos cambios, una obra que la voy analizando poco a poco, que no tiene mucho que ver con la obra anterior que yo venía haciendo. Y aquí hay un cambio estructural, un cambio de dibujo. Utilizo plantillas, repito la misma imagen. Esta misma imagen que en un momento determinado, vamos a decir, está concebida a partir de esta plantilla, va cambiando según voy avanzando en la obra, ¿no? En su cabeza anidan muchos mundos. Su brújula se orienta hacia una estética surgida del encuentro natural de culturas, sin trauma, dominación o vasallaje. En cada una de sus obras apuesta por el surgimiento de una morfología que sintetice la pluralidad estética que vivimos sin importar su procedencia. La figuración cambia, te hablaba que es una figuración de patrones, que eso lo hice yo al principio de mi carrera. Aldo Menéndez, un crítico muy importante cubano,
hablaba de la utilización de los patrones en mi obra como un elemento bien nuevo que no se había hecho antes aquí en Cuba. Después yo abandoné durante más de 30 o 35 años y ahora retomo esa nueva idea. Yo soy un pintor que me interesa mucho la parte mía, o sea, lo que voy sintiendo en la vida, mis motivaciones personales, ¿no? Todo eso yo lo integro a los problemas sociales, a los problemas de la vida, a los problemas de la calle, ¿no? Entonces yo pienso que todo eso todas esas motivaciones hacen que se vayan integrando en mi obra. Para Finalé, lo creado por el hombre y la naturaleza posee un valor incuestionable, una razón del ser que no debemos pasar por alto. Desde La Habana, Daniela Saldívar, para Vitrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Elena Godínez y no olvide que puede contar con nosotros en la próxima semana. Justo a esta hora les estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.